Bueno, muy buenas noches aquí en Colombia para las personas que se estén conectando hoy. Les queremos dar la bienvenida a nuestra masterclass y quiero presentarme para los que no me conocen. Yo soy María Clara Arbeláez, psicóloga de la Universidad de los Andes y directora de Avance y Crecimiento Personal que existe desde 1989. Ya son 35 años trabajando con estos procesos que tienen que ver con desarrollar el potencial de las personas para su bienestar físico, emocional, mental, para su desarrollo, para poner en acción su potencial. Y hoy nos convoca un tema que nos apasiona y es el tema de cómo apoyar a nuestros jóvenes en esa decisión tan importante que es la definición de su carrera y su futuro profesional. Entonces, traigan papel y lápiz, traigan con qué anotar, notas inteligentes. No se trata de copiar todo al pie de la letra porque pues eso no tiene sentido, pero sí se trata de que puedan ustedes quedar con unas pautas que les sirvan después para apoyar a sus jóvenes que están en este momento en esa decisión. Y quiero presentarles en este momento a Carolina Ramírez. Carolina es psicóloga experta en todos estos temas que tienen que ver con definir el futuro, el acompañamiento, el coaching a personas en procesos de evolucionar en su carrera, no solo jóvenes, sino también adultos. Ya ella nos contará un poco de su trayectoria, pero primero muchas gracias por estar acá. Queremos que esto sea algo muy práctico, lo hicimos pensando en ustedes como padres o adultos responsables de adolescentes y qué elementos necesitan ustedes tener presentes para apoyar a sus adolescentes o sus jóvenes con esta decisión. Adelante, Caro, bienvenida. Bueno, muy buenas noches para todos. Para mí es un placer estar el día de hoy hablando de uno de los temas que más me apasiona y el cual vengo trabajando ya desde hace varios años. Como decía María, mi nombre es Carolina Ramírez, yo soy psicóloga, especialista en psicología organizacional, soy coach personal, ejecutivo y de equipos y estoy certificada en orientación vocacional y sentido de vida. Tengo más de 15 años de experiencia acompañando procesos personales y empresariales a nivel psicológico y hoy vamos a hablar justamente de eso, del proceso de orientación profesional con sentido. Cómo acompañar a nuestros jóvenes como adultos responsables en una de las decisiones más importantes de la vida. Es una de las decisiones, María, que quizás impactan más en la satisfacción de vida como adultos, ¿cierto? Porque trabajar en algo que nos apasiona, pues es supremamente importante porque la mayor parte de nuestro tiempo ¿en dónde estamos? En el trabajo, incluso más que en la casa, ¿cierto? Entonces, cuando decidimos mal y escogemos una profesión que quizás no sea de nuestro gusto y empezamos a trabajar en eso, pues nos cobra la vida caro y nos cobra la vida en calidad, en plenitud y en satisfacción, María. Muchas gracias, Caro. Sí, mira que no para todos los jóvenes es, o digamos, es clarísimo que para unos jóvenes es una decisión más fácil. Muchos jóvenes desde temprana edad ya tienen muy claro qué quieren, tienen claro su pasión, sus talentos, hacia dónde van, pero para muchos jóvenes no, están muy confundidos y a veces como padres los dejamos a ellos muy solos en esa decisión, como pensamos como que es algo que le corresponde a nuestro joven y que ya él mismo lo vaya definiendo. A veces les damos mucha libertad. Entonces, ¿qué pasa? Es como el péndulo, ¿no? Como ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, porque es como el middle path, el sendero del medio. Si le ponemos una presión al joven,
de estudiar algo que nosotros queremos que él estudie. O si ya le damos tanta laxitud y tanta libertad que ni lo acompañamos, ni lo apoyamos, ni en ningún momento entramos como a ser partícipe con él de su proceso interno en esa decisión, las dos cosas ya son efectos negativos. Si entro a ejercer una presión demasiado alta o si ya suelto y no intervengo para nada en acompañarlo, en apoyarlo, en mostrarle la importancia de esa decisión. Correcto, Mari. Y por eso hay muchos papás que también me dicen, es que no sabemos cómo, porque esto no viene como en un recetario, ¿no? Ojalá y fuera, ¿no? De papás, o una guía de cómo ser papá y entonces también usted lo orienta hacia esa. Por eso es muy importante como papás buscar esta clase de espacios, porque a veces queremos, pero no sabemos cómo, ¿sí? Por eso hoy en Avance vamos a compartirles 5 claves a los padres de familia adultos responsables de estos jóvenes para que acompañen a su adolescente en esta decisión trascendental de vida. Podemos empezar con esa clave número 1, ¿cierto, María? Perfecto, perfecto, sí. Y al final podemos dar un espacio, no tan extenso, pero un espacio para preguntas, dudas, aportes que algunos de ustedes quieran hacer. Entonces, le seguimos dando la bienvenida a las personas que están acabando de entrar. Nos da muchísimo gusto estar hoy con ustedes para compartir algunas de estas claves prácticas para ustedes como papás sobre cómo apoyar a su joven con esta decisión tan importante y que finalmente pues es una decisión que también es una decisión muy costosa porque un error en la carrera profesional, como le pasa a muchos jóvenes, entonces entraron a la universidad, el primer semestre se dan cuenta no era lo que yo quería, pero el papá ya gastó un montón de plata, la mamá, la familia, y puede ser realmente difícil y el mismo joven tener que pasar por esa inseguridad, por ese malestar, por esa duda, y también por afectarse de ver que va a defraudar a sus papás y se defrauda a sí mismo. Totalmente, María. Y como decíamos nosotros en el video de invitación a esta charla, es que el porcentaje es altísimo. La estadística es altísima. Estamos hablando del 50% de los jóvenes que inician una carrera profesional desertan de ella en el primer semestre, o porque eligieron mal, o porque no era lo que esperaban, por muchas razones, pero el 50%, así que esto es algo que definitivamente tenemos que ponerle foco, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y no solo estamos hablando, es todos los colegios, o sea, pasa en todos los estratos, ¿sí? En todos los niveles socioculturales pasa esta clase de cosas, María. Por eso es bien importante ese acompañamiento de los adultos, ¿sí? Y cómo vamos a hablar hoy varias cosas bien importantes que tenemos con nuestras 5 claves. Entonces, la primera clave que tenemos es conversar con el joven. Es sentarse como papás o adultos responsables con el joven que está en ese momento, en ese proceso de tomar la decisión y conversar de una manera abierta, con una disposición a escuchar y que sea una conversación que incluya algunos elementos que son muy importantes que el joven tenga presente para esa decisión. Y quiero decirles que muchos papás no se sientan a hablar con el joven realmente, bueno, vamos a sentarnos, vamos a tomarnos un rato, vamos, salgamos, comamos algo y vamos a hablar de tu vida profesional, de lo que tú quieres a futuro, de lo que tú estás pensando como tus opciones a futuro para escucharte y esa escucha necesita ser muy abierta, o sea, dejar que el joven hable, dejar que el joven exprese antes de uno ponerse
a presionar, es como mostrarle ese interés genuino al joven de, mira, estoy aquí porque te quiero apoyar incondicionalmente en esta decisión y empezar a hacer como unas preguntas de sondeo, que no sea como un cuestionario de interrogatorio, pero cosas como invitarlo a cómo se siente con respecto a su futuro, qué inquietudes tiene, y con esa apertura al diálogo, a escucharlo, incluso cuando el joven tiene muy claro lo que quiere. Porque como sabemos muchos, decíamos antes, hay jóvenes que ya lo tienen claro, pero aún así, oye, qué rico ir a hablar de esto, tú ya has pensado con lo que te vas a encontrar. Ese tipo de preguntas también llevan al joven a interrogarse a sí mismo y en esa conversación validarles mucho sus emociones. Dentro de un momento podemos hablar de las creencias que hay asociadas, que tiene que ver con el segundo punto, porque también hay emociones que digamos que es muy normal tener en ese momento en que se está tomando esa decisión y apoyar al joven a procesar todas esas emociones. A veces hay una mezcla de emociones como de entusiasmo, de motivación, pero también hay dudas, hay miedos, hay una cantidad de emociones que ellos pueden estar procesando en esa decisión, que si ellos pueden hablar abiertamente de eso sin que uno los esté interrumpiendo, sin que uno los esté juzgando, sino más bien uno validando lo que ellos están expresando, eso va a ser un apoyo inmenso para ellos. Completamente, María. Y muchos me preguntan, bueno, ¿y en esa comunicación de qué hablamos? ¿Mm? Preguntas como, ¿cuáles son tus pasiones? Hay muchos padres, ¿sí? Que es que yo no sé cuáles son las pasiones de mi hijo, es que no lo sé, es con tranquilidad empezar a decir, bueno, desde niños. Han vivido juntos, han compartido muchas cosas, entonces, ¿qué te gustaba hacer de niño? Y en el colegio, la pasión es algo que te hace sentir adentro emociones. La pasión es algo que te atrae, no que te empuja, que te atrae. Es algo que llama Daniel Goleman, ¿no? Es como entrar en el flow. Y yo entro en ese flow, ¿cierto? Cuando estoy en mi pasión. Es algo que me gusta muchísimo. Entonces es preguntarle a mi hijo, ¿cuáles son tus pasiones? Y es decirle, mira, yo he visto, ¿cierto? Que desde niño tal cosa. Y eso empieza como a abrirles también a ellos la mente. Porque María, mira, una de las cosas que yo más veo en mis procesos de orientación vocacional es la falta de conexión con la pasión. No saben ni siquiera qué es. Lo confunden con el talento. Y ahorita vamos a hablar de eso, porque esa es otra de las preguntas que le puedes hacer a tu adolescente. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué haces bien? ¿Sí? ¿En qué has recibido felicitaciones, premios? Yo he visto que tú haces bien esto. Entonces empezar a hablar en la casa de pasiones, de aquello que les gusta mucho y de los talentos. Y otra cosa importante en esa conversación abierta, María, es cuáles son tus preocupaciones, ¿sí? ¿A qué le tienes miedo en esa decisión de la carrera profesional? Y validarle al joven esos miedos. Y validarlos, ¿por qué, Mari? Porque la toma de decisión es como el vértigo de la libertad, es como estar en un abismo. Y cuando yo tomo la decisión, me lanzo. Y todos vamos a sentir miedo de eso, es el vértigo de la libertad de la decisión. ¿Por qué sentimos miedo? Porque tenemos que renunciar a otras opciones. Hay varias opciones y la decisión es escoger una y renunciar a la otra. Y renunciar a las otras opciones le causa miedo a cualquiera. Así que tenemos que validarle esa emoción del miedo al joven también en nuestras conversaciones, porque es normal que sienta miedo, porque está en juego algo muy valioso, que es la decisión de su vida profesional. Entonces, fíjate, María, hablar de talentos, de pasiones, de miedos, de puntos de mejora, ¿sí? Son muchas cosas que podemos tener en esas conversaciones. Sí, es una conversación también muy basada
como dices tú, Caro, en que el joven identifique cosas para que es bueno, que le gusta, no siempre es fácil porque, y especialmente después de la pandemia, muchos jóvenes han quedado con unas secuelas en su vida emocional, en su vida, en su salud emocional, que todavía hoy en día los están afectando. Algunos jóvenes quieren estar encerrados en un mundo protegido donde no tengan que exponerse a equivocarse, a fracasar, a sufrir. Entonces quieren meterse como en esa burbuja protegida, quisieran tener como el éxito asegurado. Entonces, como esa posibilidad de fallar, esa posibilidad de que las cosas de pronto no les salgan como esperan o que ellos, su desempeño no sea el adecuado, todo eso se exacerba mucho en este momento de decisión. Y nuestro segundo punto de las creencias, Caro, ¿cómo pueden empezar a afectar esas creencias que los jóvenes traen y aflorar con emociones que tienen que ver también con afectación en esta toma de decisión? Si quieres, cuéntanos un poquito más a fondo este tema de las creencias, cómo afecta a los jóvenes este tema de las creencias. Correcto, Mari. Entonces, estábamos en nuestro primer punto, que era la comunicación abierta. Y ya les dimos algunas claves de cómo pueden hacer esa comunicación aparte con nuestro adolescente y hablar de ciertas cosas. Nuestro segundo punto del día de hoy, la segunda clave, es que tú como adulto, como padre de familia, como responsable, identifiques tus propias creencias con base a la elección profesional, porque esto puede influir determinantemente en la decisión de nuestro adolescente. Entonces, muchos padres me dicen eh, en las encuestas, ¿cierto? Cuando yo hablo con ellos y les pregunto, bueno, ¿tú has influido en la decisión de tu hijo? No, 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 para nada, no hemos influido. Pero ¿cómo les parece que en las conversaciones informales de la casa empiezan a soltar cosas como, uy, no, esa profesión no es seria? No, en esa profesión, por ejemplo, no se gana dinero. No, en esa profesión es para determinado tipo de personas. Las profesiones que sirven son X, Y, Z, de manera inconsciente. Empiezan en conversaciones informales a decir eso y el adolescente lo toma literal. Entonces dice, ah, no, esa profesión no, así me guste, así sea talentoso, porque es que no se gana plata. Y es una creencia del adulto, que ni siquiera lo ha hecho consciente. De hecho, cree que no influye en la decisión de su hijo, en esa toma de decisión de la carrera profesional, pero sí, sí se está influyendo porque no somos conscientes y en automático mandamos esta clase de frases, Mari. ¿Sí? Total, total. Entonces, imagínate. Ujú. Y mira que muchos jóvenes, a veces es sorprendente el resultado con carreras muy poco tradicionales, porque la creencia de que lo mejor es estudiar ingeniería, derecho, medicina, como las carreras altamente cotizadas, digamos, pero no son para todos los jóvenes. Entonces pensamos que si mi hijo estudia, no sé, artes o carreras más sociales, de pronto no va a tener futuro, y a veces es sorprendente cómo jóvenes en carreras no tradicionales labran futuros impresionantes, y otros que toman la decisión de irse por las carreras que entre comillas supuestamente son como las que más reputadas están, terminan personas frustradas o personas amargadas. Entonces, esa capacidad de en esa comunicación ver también los talentos del joven, porque pues claro, también necesitamos que el joven tenga esas competencias básicas mínimas para que le vaya bien en una carrera. Si mi joven es malo para los números y está pensando, o sea, nunca ha sido bueno en matemáticas, por ejemplo, y está pensando en una ingeniería, pues ahí hay un contraste que nosotros necesitamos abordar claramente en esa comunicación y decirle, mira,
esto no empata con tus habilidades, o sea, esto no muestra, y claro, podría, pero le va a costar un esfuerzo inmenso y los resultados probablemente no van a ser tan positivos. Tenemos un problema, no sé si Carolina se congeló o me congelé yo. ¿Alguno por el chat me puede poner? Me ven a mí, ¿cierto? Creo que el problema fue de Carolina. Algunos, si quiere hacerme alguna señal con reacción, si me están oyendo, ahí me pueden poner una manito o algo Sí, así. te estamos escuchando. Ah, bueno, perfecto, gracias. Sí, fue Caro entonces la que se nos congeló. Entonces, estábamos en el punto de cómo muchas veces tenemos creencias asociadas a las profesiones que deberían ser las más adecuadas para nuestro hijo o nuestro joven y podemos, digamos, inconscientemente estar poniendo una presión en algo que definitivamente no es para él y le va a añadir esa presión emocional, porque si nosotros miramos las emociones por las que pasa el joven en el momento de definir su carrera, el joven tiene puede tener, porque no todos, como decimos, muchos ya lo tienen claro, muchos ya lo tienen, digamos, muy definido y se sienten muy seguros, pero para otros es un momento de mucha confusión, de mucha inseguridad, de mucha indecisión, de muchas dudas. Entonces el joven de pronto no está listo, que es el tercer punto del que queremos hablar hoy, que el joven de pronto no se siente listo para tomar la decisión. De pronto el joven se siente como de pronto presionado internamente a tomar una decisión, pero no tiene claras sus pasiones, no tiene claros sus intereses y tampoco ha explorado el campo de acción que puede tener su carrera, que es otro punto clave en que los papás pueden apoyar al joven. Caro, qué bueno que volviste ahí, apareciste, excelente. Yo no sabía si era yo o si eras tú la que estaba con problemas de señal. Entonces, Sí, el internet. estábamos hablando de cómo muchas veces nosotros inconscientemente empezamos a ponerle presión al joven porque en nuestra creencia está que hay ciertas carreras que son mejor que otras y quisiéramos que ellos optaran por ese camino y muchos jóvenes que están en un proceso de confusión, si se les añade esa presión adicional, pues se confunden más y se les detona más esa duda, esos temores a fallar, esa inseguridad, y se puede ver, hablábamos de que de pronto el joven todavía no esté listo para tomar esa decisión, que era nuestro tercer punto, que es como papás preguntarse, bueno, mi joven, mi adolescente realmente está listo. Acuérdense que hoy dicen los psiquiatras que se es adolescente hasta cerca de los 23 años. Entonces uno se puede preguntar la madurez emocional de mi joven, ¿cómo está para entrar a ese mundo ya y tomar esa decisión ya? O de pronto el joven puede estar necesitando un tiempo, el joven puede estar necesitando una pausa para poder definitivamente decidir en su interior qué quiere y a veces a los papás les da mucho temor como reconocer que el joven no está listo y pensar en hacer una pausa mientras él toma una decisión de qué quiere hacer a futuro. Completamente. Y es que la decisión de la carrera no se toma la carrera, ¿sí?
quedan todavía muchos años. Entonces, con calma, es como si la sociedad, ¿cierto? Estuviera encima de nosotros diciendo, no, es que ya tenemos que tomar la decisión. Entonces, hay papás que dicen, ay, fulanito ya entró a estudiar, usted se va a quedar, este ya está en segundo semestre y usted nada. Entonces, es cuando nuestro joven esté listo, ¿sí? Y como papás vamos midiendo, quizás no está listo y como decía María Clara, es una decisión que se toma cuando el cerebro no está desarrollado en su totalidad. Las investigaciones nos dicen que el lóbulo frontal del cerebro, donde radican procesos como la toma de decisiones, termina de desarrollarse entre los 25 y 30 años de edad. Es decir, que estamos tomando la decisión de qué carrera profesional estudiar a los 17, 18 años cuando el cerebro todavía no se acaba de desarrollar, ¿sí? Funciones como la autorregulación emocional, la toma de decisiones, el razonamiento abstracto, le faltan años de desarrollo. Por eso es de vital importancia que un adulto acompañe esta decisión, acompañe, no que la influya o la dirija, ¿sí? Acompañe. Por eso claves como las que hemos hablado hoy con María, de habla con ellos, para que se abra la mente de pasiones, de talentos, de miedos, ¿sí? De preocupaciones. Revísate tú, como papá, cuáles son tus creencias, ¿sí? Limitantes o no con respecto a la decisión de carrera profesional. ¿Qué crees tú? ¿Qué debería ser los criterios para elegir una carrera? Los buenos criterios, ¿sí? ¿Qué crees de tu hijo? Porque ahí también es importante. ¿Qué expectativa? Se nos volvió a ir la señal de Caro, pero mientras tanto les voy contando que hay una pregunta de una mamá o de un papá que dice, en el caso de mi hijo vemos que sí tiene habilidades, pero está muy cansado porque en el colegio le exigía mucho y nos pregunta, ¿es conveniente que descanse un semestre? Miren que eh, tengo la experiencia de Inglaterra. En Inglaterra es muy raro el joven que termina college, colegio, digamos, o bueno, no sé cómo se llame allá, pero digamos lo que correspondería acá a la primaria, la de bachillerato, termina su bachillerato. Es muy raro el joven que de una entra a estudiar su carrera profesional. Muchos de ellos lo que hacen es salir a viajar, algunos viajan por el mundo, se vienen incluso aquí a Sudamérica, como lo ven como el momento también de viajar y abrir el mundo, y otros también hacen voluntariados, hacen pasantías y aprenden del mundo real y van identificando también ahí y tienen una pausa, un momento para decir, oiga, ¿qué quiero yo de verdad? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Y me parece muy válido el joven que dice, oiga, yo quiero un tiempo para descansar. Ahora, ¿qué pasa? A veces también pues no podemos dejar que eso se extienda y ya que, porque tenemos que entender qué hay en el joven que pide eso. Como les hablaba ahorita de la pandemia afectó muy negativamente a muchos jóvenes que quedaron con muchos miedos, miedo a equivocarse y miedo a tomar decisiones y quieren estar metidos en esa burbuja protegida y no podemos tampoco, digamos, acolitarle eso a nuestros jóvenes y permitir eso porque si los permitimos ahí se quedan y digamos que no van a enfrentar sus temores, sus ansiedades. Entonces, es muy importante de a poco apoyar al joven a que empiece a salir al mundo real, porque ¿qué ha pasado? Muchos de ellos se refugian es en el mundo en línea, en el mundo virtual, con tal de no afrontar la realidad de la vida, con tal de no afrontar esas dificultades que les supone el mundo real. Entonces, sí me parece espectacular que los jóvenes tengan un tiempo para ellos, que se den una pausa, pero eso tampoco se puede eternizar.
Y de hecho muchos papás hoy en día le están brindando a los jóvenes esa posibilidad de parar, detenerse y bien sea viajar, bien sea hacer un voluntariado, bien sea tomar acción, o mejor dicho, tener experiencias nuevas que no sea simplemente quedarse en la casa y no hacer nada, porque esa no es una buena opción. Claro, y hay una opción muy buena de eso, Mari, es hacer un preuniversitario. Cuando la cosa está como con muchas opciones o sin nada de opciones, el preuniversitario puede ser una buena opción porque ahí navegas en muchos territorios y muchas profesiones y puede ser un espacio para que el adolescente, uno, se vaya adaptando a la vida universitaria y dos, vaya enfocándose más en cuál puede ser su profesión. Eso es una idea interesante. No sé, María, si ya habías pasado a la cuarta clave. Estábamos hablando del si estaban listos para tomar la decisión. Muy bien. Y pues que ya hablamos que es un momento muy interesante, 17, 18 años, el cerebro no desarrollado aún y tomando una de las decisiones más importantes de vida, ¿no? Y nuestra cuarta clave del día de hoy es bien importante porque lo hemos visto en avance en los procesos que hemos acompañado, y es que identifiquemos condiciones relevantes en nuestro joven que puedan coartar la libre decisión, que lo puedan como restringir en la libertad de decidir. ¿A qué me refiero con esto? Procesos de ansiedad, depresión, consumo de sustancias, procesos de dificultad de control de impulsos, de dificultad de socialización o falta de habilidades sociales. Son una cantidad de condiciones psicológicas y a veces biológicas que hacen, que restringen la libertad de decisión del ser humano. Si tú tienes en ese momento un problema de ansiedad o el adolescente tiene un problema de ansiedad importante y relevante, lo primero que tienes que trabajar es esa condición con el adolescente para que una vez trabajada esa condición o disminuidos los síntomas, ahí sí podamos enfocar los esfuerzos en una real toma de decisiones. De lo contrario, puede haber una gran probabilidad de cometer errores. Eso Y por ejemplo, total, y en eso los papás y los adultos responsables necesitan ver esas señales, esos indicadores. Por ejemplo, si mi joven tiene comportamientos extremos, si mi joven está mostrando señales de ansiedad, dificultades sociales fuertes, pues primero hay que atender eso porque si no, meterlo a un medio como es la universidad, donde ya el joven pasa de ese ambiente protegido que es el colegio y está vulnerable psicológicamente para este mundo de la universidad que ya no es ese ambiente protector, sino que es un ambiente en donde hay riesgos, en donde el joven necesita hacer un gran esfuerzo emocional, social, mental y vemos esos factores que van a poner en riesgo su salud emocional y social, pues estamos mandándolo al fracaso y a tener una experiencia negativa. Entonces, abordemos primero abiertamente, con honestidad, las temáticas que nos preocupan, miremos cómo se puede apoyar al joven a que supere su ansiedad, a que supere sus problemas que pueda tener y darle la posibilidad de que entre a la universidad, pero con un acompañamiento y con unos compromisos muy claros para que pueda hacer un proceso exitoso y no que se le devuelva en su contra. claro, y es que si alguna de estas condiciones está en un momento álgido, ni siquiera el proceso de decisión. ¿Sí? ¿Cómo vas a decidir algo con lo cual tienes que conectarte tanto con tu ser interior, de tus pasiones, de qué te motiva en la vida, qué te atrae en la vida, si tienes un problema depresivo? Se va a enmascarar la decisión. No vas a poder conectarte, el joven no va a poder conectarse, o un problema de ansiedad. Entonces, ¿cómo con un problema de ansiedad me conecto? No, ahí estoy conectados con todos los miedos,
¿sí? Y en todo veo amenazas, cómo tomar una decisión de estas a partir de una condición. Por eso les decíamos que es como primero trabajar esta condición minimizando síntomas, ¿cierto? Porque no es como que listo, quede perfecto, pero sí es minimizar signos y síntomas para que la decisión el joven la pueda tomar de manera más clara y pueda ser más libre, ¿sí? ¿Libre de qué? De la ansiedad, de la depresión, de los miedos y de todo lo que traen estas condiciones psicológicas o biológicas para los seres humanos. Importantísimo, Caro, y creo que hemos dado a los papás ya unos elementos muy valiosos que tienen que ver con cómo apoyar al joven en una forma muy realista, muy aterrizada, conociendo los factores que entran en juego en la toma de esta decisión tan importante. De todo lo que hemos hablado, yo quiero resaltar la importancia de tener unas expectativas realistas sobre nuestros hijos, porque algunos papás se arman unas expectativas, digamos que a veces son fuera de contexto con su joven y a veces como que esas expectativas de lo que quisiéramos que ellos demostraran, lo que quisiéramos que ellos hicieran, se convierten en una gran presión para ellos. Entonces, esa posibilidad de comunicarnos desde ese espacio de aceptación, que no es de conformismo ni de tolerancia, digamos, negativamente hablando, sino desde una aceptación, desde un entendimiento, que el joven pueda expresar con claridad sus dudas, sus temores, que sienta el apoyo para esa decisión que va a tomar. Todo esto hace que el joven pueda tener unos elementos interiores como de sentir, bueno, estoy respaldado, sé que no hay una expectativa gigante puesta sobre mí, no tengo que ponerme unas presiones internas que me van a hacer daño, puedo ir dando los pasos y puedo sentir ese ambiente seguro que me brinda mi familia y al mismo tiempo el acompañamiento, como hemos hablado, con la comunicación, con las preguntas adecuadas. Algo muy bueno es que el joven tenga la oportunidad de hablar con personas que tienen la profesión que él quiere seguir. O sea, si ya el joven más o menos está orientado hacia qué quiere estudiar, no sé, si quiere, por ejemplo, estudiar medicina, bueno, voy a conseguir un médico cercano que vaya y hable con ese médico y el médico le cuente y que la verdad, y el joven aterrizadamente diga, bueno, las posibilidades de esta carrera, su perspectiva en el mundo real, ¿cuál es? ¿Cuál es? Porque obviamente hay carreras que sí son más difíciles que otras y el joven que va a tomar esa decisión necesita saberlo. Entonces, si yo quiero ser artista, pues necesito ver el mercado laboral ahí, que, cómo es para un artista, para que la decisión sea fundamentada no en un idealismo y un ensueño que es parte de que su cerebro todavía no ha madurado, que tienen esos idealismos y esos ensueños de, bueno, voy a ser, no sé, grandioso en algo, porque además ese narcisismo de los adolescentes que se imaginan esa grandiosidad porque pues tienen en esa etapa de su desarrollo como de, wow, voy a hacerlo más grandioso, pero vaya y aterrizadamente mire cómo es el mundo de los artistas y vaya y busque y converse con un artista y mire las posibilidades que hay en el mercado laboral para un artista. Todo eso también aterriza mucho para que esa decisión no sea fabricada en una cantidad de ilusiones, sino sobre una base real. ¿Mm? De acuerdo, Mari. Y antes entonces de pasar a nuestra última clave para acompañar a nuestros jóvenes en su decisión de qué carrera profesional estudiar, un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Primera clave, comunicación abierta con nuestro adolescente sobre este tema específico. Preguntas sobre pasiones, sobre sus talentos, qué hace bien, sobre sus preocupaciones, sobre sus miedos y sobre su para qué. ¿Para qué quieres estudiar eso? ¿Cuál es el gran para qué? Dicen por ahí que quien tiene un gran para qué
encuentra el cómo, ¿sí? Entonces, eso es nuestra comunicación abierta sobre la carrera profesional que va a estudiar. Y ahí yo le Validar las añadiría, Caro, que es importante hacerlo dedicándole tiempo. O sea, no es como una comunicación superficial, cotidiana y no. Vamos a salir, como les decía antes, vamos a sentarnos a charlar esto, salgamos un rato, vamos, hablemos y nos dedicamos realmente a escuchar al joven con ese interés genuino en entenderlo y qué le está pasando en su interior. y retroalimentarlo, porque ustedes han vivido con él, han compartido con él desde niños, ¿sí? Es como traer todas esas vivencias donde él ponía sus talentos desde niños, sus pasiones y que ellos también te oigan. Segunda clave que vimos el día de hoy es que el adulto debe identificar sus propias creencias con respecto a la elección profesional. ¿Qué crees? ¿Cierto? ¿Cuáles crees que son los criterios que se deben tener en cuenta para elegir una carrera? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Qué piensas de ciertas profesiones? ¿Te parecen unas profesiones mejores que otras? ¿Te parecen que algunas profesiones no se gana dinero? ¿Cómo estás tan seguro de eso? ¿Y qué crees de tu hijo? Eso también es importante, es identificar todas esas creencias que aunque tú no creas, influyen en la decisión de tu hijo, porque en conversaciones informales en la casa se te pueden salir con frases que él sí va a estar muy atento a escuchar. Nuestra tercera clave del día de hoy es identificar qué tan listo está nuestro chico para tomar la decisión. Y aunque esta decisión no se tiene que eternizar, sí revisar, darle un tiempo si aún no está preparado. No necesariamente tenemos que correr para esta decisión. Como hablábamos, el cerebro incluso todavía no está completamente desarrollado. Y la cuarta clave que dimos es identificar si hay una condición adicional muy relevante que pueda restringir la toma de decisiones. Condiciones como consumo de sustancias, problemas de ansiedad, problemas depresivos, problemas importantes de socialización o control de impulsos. Esta clase de condiciones coartan la toma de decisión. Tú no puedes tomar una decisión en libertad humana con estas condiciones, entonces hay que enfocarnos primero en ellas, tratar de minimizar síntomas para así poder tomar la decisión y que en la carrera profesional también tengamos mejores resultados con minimización de síntomas. Mira, Y nos Caro, hay vamos. un punto acá muy importante que pone un papá o una mamá. Les pongo otro tema complejo, la crisis de las universidades. Mi segundo hijo decidió seguir trabajando, trabaja como software developer y hacer procesos de educación práctica aplicada en software. También la universidad hoy es una opción. Entonces, mira que incluso hay empresas como Google que contratan personas sin carrera profesional que son muy buenas para algo. Y en esto de desarrollo de software y todo esto, sí que se ve hoy en día que hay jóvenes que optan por esa decisión de no entrar a una carrera profesional y se abren un camino laboral impresionante. Obviamente tienen que ser conscientes de, pues que por ejemplo las grandes empresas, muchas de ellas siguen buscando sus candidatos, es dentro de las universidades, pero también si son muy buenos y se apasionan y se dedican, hay muchos de ellos que logran estar en desarrollar una carrera sin haber entrado a la universidad. Sí, hoy grandes universidades están viendo que esto se les vino encima y por eso la reinvención del sistema educativo universitario está a la vuelta. Las universidades se van a reinventar y saben que necesitan reinventarse o si no, se va a acabar la demanda de estudiantes. Muchos años, muchas materias que no van al foco, pero ya grandes universidades, yo ya lo he oído, están en el proceso de reinvención en ese sistema educativo de universitario. Y este otro punto de cómo orientar a los hijos con las carreras que tienen tendencia a desaparecer por la inteligencia artificial. Se debe entender que ellos van a vivir sus vidas, una vida profesional muy diferente a la nuestra. Eso es algo que es un Total. tema súper en boga hoy en día
porque tenemos una incertidumbre inmensa de qué va a pasar con la inteligencia emocional, artificial. Entonces, la verdad es que ellos están viviendo esta incertidumbre y por eso muchos jóvenes sufren de ansiedad. Los trastornos de ansiedad y depresión están aumentando impresionante. No sé si vieron en las lecturas dominicales del Tiempo, las estadísticas muestran que la depresión va a ser la enfermedad de mayor morbilidad. ¿Qué significa morbilidad? Que más va a afectar el desempeño de la población en el 2030. Ninguno de nosotros está exento porque todos estamos ante esa misma incertidumbre que manifiesta Paula Andrea. Es una inquietud, no, esa no fue Paula Andrea, esa fue Piedad Ruiz, hola Piedad, yo sé quién es ella. Entonces, estamos en un mundo tan incierto y nos está generando tantos trastornos que lo que también necesitamos mucho es fortalecer el interior de nuestros jóvenes para que puedan desarrollar un piso interno fuerte que les permita manejar esa incertidumbre en el mundo real, porque está muy difícil. Sí, realmente, María. Y es una realidad. Nuevamente, hay ciertas carreras que están muy amenazadas por la inteligencia artificial y están viendo como la manera de reinventarse, y hay otras que están menos amenazadas, pero sin embargo es algo que tenemos que tener en cuenta también en esta decisión y hablar con expertos de cada una de las profesiones. ¿Cómo ven el futuro de esta profesión con la amenaza de la inteligencia artificial? Porque creo que no hay profesión que se salve, ni siquiera la psicología, Ni la ni siquiera. medicina siquiera. Es Exacto, no hay profesión que se impresionante. salve de esto, ¿sí? Entonces es analizarlo, o sea, entra un criterio más de análisis. Talentos, pasiones, sentido, el ambiente laboral, etcétera, etcétera. Y la inteligencia artificial entra como un componente más de análisis. Mira Y también nuestra otra cosa que nos dice otro papá, esta sí es Paula Andrea, el error de muchos, y me incluyo porque yo soy hija, es confundir sueños con metas. Dejar que un sueño desarrollado por una pasión subjetiva nos guíe, nos hará ignorar las desventajas y la realidad de la carrera. Cuando tenemos el choque de realidad, ocurren las frustraciones y un cambio drástico en nuestras emociones. En cambio, si tenemos una meta bien estructurada, pensando con cabeza fría sobre lo que queremos estudiar, nos hará ver que el camino, ay, ah, ay, no, es que se me bajó acá. Nos hará ver que el camino de una forma, nos hará ver el camino de una forma más optimista. Que me guste la medicina no significa que ese sea mi don. Sí, y eso es a lo que se refiere Caro cuando dice que el cerebro no ha madurado, porque los jóvenes entonces idealizan muchas cosas y por eso el sentido de realidad en el apoyo que ustedes le den, vaya y hable con un médico, vaya, mire las dificultades que encuentra, vaya, mire el mercado laboral, mire cuánto le pagan a un médico después de haber trabajado tantos años. Todo ese tipo de cosas que aterrizan a la persona le ayudan mucho a decir, no puedo tomar solo una decisión soñadora, idealista, sino necesito también un polo a tierra que me diga si realmente estoy dispuesto a eso. También Miguel nos dice acá, nuestras hijas salieron el año pasado y querían tomar el año sabático. Nosotros les aconsejamos, después de analizar las oportunidades, que hicieran un técnico corto en cada carrera para identificar con claridad si lo escogido era lo que realmente quería. Ya una se dio cuenta que debería complementar con otros programas la carrera futuro y está reconsiderando su decisión inicial. Miren qué aporte tan chévere el de los papás. Han estado muy importantes los comentarios. Yo creo que ya, Caro, es como el momento de ir cerrando por son las 7:50. Nos falta la perfecto. última clave. La última clave que reúne muchas cosas y es alentar, ¿cierto? A nuestro joven a que haga un proceso de orientación vocacional, ¿sí? No obligarlo, alentar para que lo haga. ¿Y por qué? Porque un proceso de orientación vocacional es como poner la luz en el presente
y ver la cantidad de posibilidades que tiene la persona y analizarlas. O si no hay posibilidades, pues empezar el proceso de exploración, es prender la luz de las posibilidades y del propósito de nuestro joven. Porque si yo estudio una carrera sin un propósito, un gran para qué claro, va a fallar uno de los grandes pilares. Recordemos que hay cuatro pilares en la escogencia de una profesión: que sea talentoso, que sea mi pasión, que haya propósito o sentido y que pueda ganar dinero con ella. Los cuatro pilares. Si uno de los pilares falla, falló el edificio. El proceso de orientación vocacional está dirigido a eso, a facilitarle al joven a encontrar su propósito profesional y a autoconocerse para ver y dirigir sus posibilidades a un campo que tenga sentido y significado para él. ¿Qué se ve en un proceso de orientación vocacional, por ejemplo, como el que estamos nosotros en Avance, Mari? Primero, que gane el adolescente. Uno, un momento profundo de reflexión para el autoconocimiento, ¿sí? Para saber, muchos no tienen ni idea cuáles son sus talentos, cuáles son sus pasiones, o si tienen idea, los confunden. Y yo les voy a decir algo rápidamente, Mari. Uno de mis errores en mi primera decisión de carrera profesional fue confundir el talento con la pasión. Yo empecé estudiando ingeniería industrial en la Universidad de los Andes. Soy psicóloga ahora, muy feliz, pero empecé porque uno de mis grandes talentos era la matemática, la física, el cálculo, y por eso escogí la ingeniería. Pero era solo talento, no pasión, y yo no sabía, no entendía. Pensaba que era pasión porque la gente me aplaudía porque me iba muy bien en matemáticas. Y yo pensaba que lo que me gustaba eran las matemáticas, no, lo que me gustaba era el aplauso. Pero cuando ya empecé a estudiarla me di cuenta de la equivocación. Así que solo el talento no es suficiente, ni solo la pasión. Por eso en un proceso de orientación vocacional los reunimos para que en un espacio de reflexión puedan autoconocerse, talentos, pasiones, para que también puedan identificar las creencias que ellos tienen frente a su decisión profesional y qué piensan de ellos mismos. Porque hay creencias sencillamente limitantes, Mari, que son irracionales, que son solo de sus miedos y que sí podrían estudiar ciertas profesiones, sino que solo el miedo no los deja. Y también es en un proceso de orientación vocacional, es ya después de las opciones, de ver, crear opciones, es hacer una evaluación de las diferentes opciones, Mari. Así que nosotros hacemos realmente cuatro fases en nuestro proceso. Primera fase es autoconocimiento, importantísima para el adolescente. La segunda fase es la proyección. ¿Quién quiere ser? Y estas fases las hacemos a través de ejercicios y pruebas de orientación vocacional y psicológicas. En esa segunda fase de quién quiere ser es cómo se proyecta, pero no con romanticismo, cómo se proyecta a través de su autoconocimiento. La tercera fase es ya con las opciones que ellos tienen, es hacer un filtro consciente a partir de todos los ítems que hemos hablado hoy. Con esta opción, qué tan talentoso soy, qué tanta pasión tengo acá, qué tanto sentido le veo a esto, cómo sería el ambiente laboral y si mi personalidad da para ese ambiente laboral, la inteligencia artificial y varias opciones y varios ítems para evaluar dentro de esas opciones. Los mandamos después de esta tercera fase a que ellos hagan lo que Mari ha dicho acá insistentemente, que es un proceso de investigación, los pensums, porque a veces no, me encanta la ingeniería y no saben ni siquiera qué materias hay. Me encanta la biología y no saben ni siquiera para qué, ¿sí? Para que evalúen los pensums, las universidades, los costos y que hablen con un egresado, ¿sí? ¿Cómo le va al egresado? Para que ese romanticismo como que, uy, un poquito los pies sobre la tierra de estas carreras.
Y finalmente, nuestro proceso de orientación vocacional, el que hacemos ya de manera grupal, les damos una sesión corta para facilitar esa toma de decisiones después de que ellos han hecho ese proceso de investigación. 4 fases entonces: autoconocimiento, proyección, evaluación de opciones y facilitación de la toma de decisiones, investigación en campo y finalmente nuestro acompañamiento uno a uno a partir de todo lo que investigaron en campo y las opciones que tienen. Excelente, Caro. Entonces, hay varios papás que están pidiendo que ahorita repitas los 4 pilares y mencionaron el Ikigai. No. Entonces, Total. sí, efectivamente, los pilares tienen todo que ver con el Ikigai. De pronto, algunos papás no saben qué es el Ikigai. Es parte de la filosofía japonesa de la felicidad, de cómo las personas se realizan en su vida con esos 4 pilares que tienen que ver con con el Ikigai. Y alguien preguntaba si una pasión es lo mismo que un sueño. No, no es lo mismo. La pasión es la motivación, es las ganas, y el sueño es como donde yo veo, vislumbro que puedo hacer algo. Una mamá decía que los sueños son algo que a veces son como demasiado idealistas y hay que aterrizarlos para que tengan piso. Entonces, la pasión orientada en metas es lo que produce la realización. Si yo no tengo metas o no tengo clara mi pasión o solo vivo de sueños, pues no voy a ir concretando lo que quiero en mi vida. Y hay personas que son muy soñadoras, muy ilusas, y muchos jóvenes en esta etapa de la vida lo son. Entonces ese proceso de aterrizaje a la realidad es súper clave. Y me parece muy importante lo que dice Caro, porque a veces sentimos como papás, uy, no, yo me quedo corto para apoyar a mi adolescente. Entonces ahí entra un experto, ahí entramos nosotros con nuestro taller. Vamos a tener ahora en septiembre nuestro taller de orientación vocacional. Pueden venir jóvenes, les vamos a aplicar pruebas para que se conozcan, van a interactuar con otros jóvenes. Ya les puse ahí la página, está preguntando Linet que dónde tiene la página. Ya Caro les da los 4 pilares para cerrar, pero ahí yo se las puse, en el chat lo puse, www.avancecrecimientopersonal.com. Ahí buscan orientación en la parte de jóvenes o en el tablero arriba y ya está todo lo que tenemos de orientación vocacional, porque está el taller presencial, pero también hacemos la asesoría personalizada o en línea cuando los jóvenes están en otros lugares. Muy bien. Y entonces esos 4 pilares, por supuesto que tienen todo que ver con el Ikigai, porque a través del Ikigai, que es una herramienta muy poderosa de proyección, encontramos el propósito profesional. Y a partir del propósito profesional, las opciones de carrera. De hecho, eso lo hacemos en nuestro taller. 4 pilares para la escogencia de carrera. Uno, pasión. Lo que amas. Entender muy bien qué es una pasión clave Esto para también estas sirve hasta ciencias. para nosotros como adultos. El Exacto. Ikigai, hoy en día hay muchos ejercicios para que incluso personas adultas descubran su Ikigai, descubran su manera de realizarse en el mundo, su realización. Entonces, lo primero es qué amo hacer, qué disfruto, qué gozo, cuál es mi pasión. ¿Qué haría si no me pagaran? ¿Sí? Esa es la pasión que me mueve, pero mejor dicho, de aquí de las tripas. Pasión, talento, en qué soy bueno. Incluso si no me gusta. Es que cuando uno trabaja en Ikigai hay una técnica muy importante para trabajar. Pasión, talento, que es en qué soy bueno, lo que el mundo necesita, la utilidad de la profesión. Si yo estudio ingeniería y yo no le veo utilidad a eso, ¿yo para qué lo voy a hacer? Pero si yo estudio ingeniería porque quiero cambiarle la calidad de vida a las personas, porque es ingeniería civil, cambiar con la construcción de casas, con que tengan temas ecológicos, entonces no solo cambiar la calidad de vida, sino impactar el ambiente. Es decir, ¿para qué hago esto? ¿O lo hago para sanar personas?
para apoyar personas es encontrar la utilidad de la carrera. Y finalmente, por lo que te puedan pagar. Porque por Ah, ya. supuesto que de eso vamos a vivir. Es encontrar que sí te pueden pagar, pero tiene que haber la combinación anterior. Por eso es que donde no hay uno de los pilares, se nos cae el edificio y después de algunos años llegan nuevamente a nosotros, pero en el proceso de reenfoque laboral, ¿m? Porque se equivocaron en la decisión de la carrera. Bueno, Caro, yo creo que ya nos despedimos de los papás. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya les dejé ahí el teléfono para los que quieran comunicarse con nosotros. Es 314-445-1751. O también los que quieran comunicar, mirar la página web www.avancecrecimientopersonal.com. Ahí buscan los temas de orientación profesional, ahí están, se pueden informar más y ya saben que es una opción para aquellos de ustedes que sientan que quieren reforzarle a su adolescente o a su hijo como de una manera profesional por dos personas externas expertas, ahí cuentan con nosotros. Muchas gracias y bueno, acá está Avance Crecimiento Personal para ustedes, Carolina Ramírez y María Clara Arbeláez y muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches para todos. Chao, chao.